cuarto segmento, vamos para el cuarto, de este tema, el capítulo 13, desde el vientre materno de la serie A las puertas del cielo. Pues bien, la ciencia comprueba y nos explica por qué. Vamos a leer esta notita. El doctor T.B. Mulholland comprobó que los niños son hipnotizados por demonios cuando contemplan programas banales, diabólicos, sucios o profanos de televisión. El doctor T.B. Mulholland, como científico, estaba muy inquieto por estos tres factores que se presentan en un anciano, en un abuelito o en un adulto, o en una niña o en un niño o en un joven, en un adolescente, preadolescente, cuando contempla programas banales de televisión. Bueno, esto fue un experimento hecho hace muchos años, hace alrededor de 50 años atrás. Y todavía no teníamos celulares y bueno, él quería saber el porqué de estos tres factores: la contemplación pasiva, la concentración excesiva y la visión estática. Porque estas personas quedaban así, contemplando un programa de televisión. En un laboratorio experimental, él reunió 10 niños y les conectó a sus cerebros electrodos a todos los 10 niños. Esos electrodos estaban conectados a un electroencefalógrafo. ¿Lo dije bien? Electroencefalógrafo. El electroencefalógrafo es el que mide las ondas eléctricas cerebrales del cerebro. Un electroencefalograma ha ayudado a muchos neurólogos en la ayuda de un paciente que tiene un problema neurológico. Pues bien, él colocó, ¿qué es lo que más les gusta ver a los niños? Dibujos animados. Probablemente fue un programa de dibujos animados porque en su libro, en el libro de Jerry Mander, 4 argumentos para eliminar la televisión, el libro más famoso que se haya escrito sobre los daños de la televisión, él no menciona si era un programa de dibujos animados. Pues bien, supongamos que lo fuera, y si no lo fuera, los resultados fueron los siguientes. En cuestión de 2 a 3 minutos, todos los 10 niños se relajaron y se hicieron hacia atrás en esta posición en sus sillas. En esos mismos 2 a 3 minutos, todos los 10 niños dejaron de parpadear, como yo lo estoy haciendo ahora. Quedaron con la visión estática, completamente concentrados. En sus anotaciones, el doctor T.B. Mulholland escribió: no hubo registro de las ondas eléctricas cerebrales alfa en los cerebros de esos niños, en ninguno de los 10. No hubo registro de las ondas eléctricas cerebrales alfa. No había en ninguno de los 10.
Un detalle aquí, entre paréntesis, el primer ser humano que declaró que el cerebro tenía electricidad se llamaba Elena Gould White. Fue la primera persona y no era neuróloga que declaró, porque Dios se lo reveló, que el cerebro tiene electricidad. Muy bien. Él continuó su narración. Solo se registraron lentas ondas eléctricas cerebrales beta, y esta situación, la ausencia de las ondas cerebrales alfa y las lentas ondas cerebrales beta, dice él, la situación del cerebro de estos 10 niños era exactamente igual a la del cerebro de una persona en estado de coma. Pero él no paró por allí, porque ninguno de los 10 niños estaba en estado de coma. Él dijo, o en estado de trance, una referencia al trance hipnótico. Ya estudiamos 12 capítulos sobre el hipnotismo. O sea que los 10 niños estaban completamente hipnotizados. Y ya quedó bien claro, si tú estudiaste los 12 capítulos del capítulo 12, o mejor, los 12 segmentos del capítulo 12 acerca del hipnotismo, que hipnotismo es un nombre científico muy bonito para posesión demoníaca. Los 10 niños estaban poseídos. Esto es sumamente grave. ¿Qué es lo que acontecía en el cerebro de estos niños, de estos 10 niños? Dice la ciencia que la contemplación pasiva, la visión estática y la concentración exagerada la ciencia dicen los científicos, los neurólogos, que esta es la evidencia de que el lóbulo frontal está desconectado. ¿Quién logró desconectar el lóbulo frontal? Satanás o sus demonios en esos 10 niños. ¿Cuál es el problema? Ya lo he mencionado varias veces, vamos a recordarlo. ¿Qué colocó Dios aquí en el lóbulo frontal? Ayúdame, Señor, a recordar. En primer lugar, colocó la facultad cognitiva, o sea, la facultad de considerar, de evaluar, de analizar. Cuando la facultad cognitiva no está en funcionamiento, eso significa que la información que viene de la pantalla o del libro, porque eso puede ser, se puede entrar en estado hipnótico a través de un libro, de una revista, la información suministrada va directo al cerebro sin análisis, sin consideración. No hay evaluación cerebral. De esa forma podemos decir que el diablo literalmente hace un lavado cerebral, una programación neurológica en las personas que no sabían eso. Pero no vayas a entrar en desespero si tú estás en esa situación. Jesús dijo, Juan 8:34, de manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36, perdón. Muy bien.
Además de la facultad cognitiva, ¿qué más colocó Dios aquí? En el lóbulo frontal. Se llama lóbulo frontal porque está detrás de este hueso frontal. Dios colocó el juicio, la capacidad de juzgar, el raciocinio, la capacidad de raciocinar. Dios colocó la concentración, colocó la inteligencia. Hay algo más que yo no lo sé o no me acuerdo ahora, pero lo más importante que Dios colocó en el lóbulo frontal fue la conciencia. Todo el Antiguo Testamento llama a la conciencia la voz de Dios. Y literalmente la conciencia se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Literalmente se usa la palabra conciencia. Pero aunque no está ni una sola vez la palabra conciencia en el Antiguo Testamento, todos sabemos que la conciencia es la voz de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera de 1960, 31 versículos tienen la palabra conciencia, comenzando a partir de Juan, capítulo 9, versículo 8. Muy bien. La conciencia es la línea directa con el cielo, con los atrios celestiales, con el Padre de las luces, con el mismo Dios. En cuestión de 2 a 3 minutos, esos 10 niños y cualquier persona que se someta a ver cosas diabólicas o a leer cosas diabólicas o a escucharlas, tiene su lóbulo frontal desconectado. Si es un hijo de Dios, tiene su lóbulo frontal desconectado. Un ejemplo de esto lo vemos en el terrible pecado de David. Nos dice la mensajera del Señor que él duró con la conciencia cauterizada alrededor de 1 año hasta que Dios le envió al profeta Natán. Él pasó por un proceso, David pasó por un proceso. Bueno, no vamos a profundizar ahora en el caso de él, pero es un ejemplo bíblico. Ahora, mucha, pero mucha atención a esta situación. Una vez que esos niños están endemoniados, hipnotizados, triste y dolorosamente, a menos que haya una intervención de la misericordia de Dios, ellos van a permanecer en ese estado de tener su mente y sus 5 sentidos. Ya hablamos mucho del hipnotismo en 12 segmentos del capítulo anterior. El enemigo les va a tener durante el resto de su existencia, hasta que se mueran o hasta que Cristo venga, completamente controlada su mente. ¿Cuánto no tendrían que preocuparse las madres que pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos por no ver esas cosas durante el embarazo y por no lactar, por no amamantar a sus hijos delante de un televisor? Bueno, yo no quiero decir que van a lactar al bebé en una habitación donde no esté el televisor y después de que lo lactaron van a volver a ver el televisor. No, 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 no. No, no, no. No van a ver nada de eso en ninguna ocasión si son hijas de Dios, que quieren la santidad y la pureza de esto, del cerebro. Mujeres gestantes, o sea, mujeres embarazadas, hipnotizadas. Aquí, ¿qué se me hizo? Aquí está. Vamos a leerlo.
Si la madre embarazada cristiana es consciente de estas claras advertencias del Altísimo, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Estas cosas que transmiten 99,99% que transmiten las pantallas son del mundo, o sea, son del diablo, no son de Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. El que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Ella conoce esas citas bíblicas y ya las entendió. Vamos a decir que ya las entendió. Y sin embargo, se rebela contra su Salvador, rehúsa obedecer al Señor y se niega a oír la voz de su conciencia, la cual es la voz de Dios. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 120. Y desafía al cielo. Y de forma voluntaria, ella misma se coloca al frente de una pantalla de televisión para ver un programa diseñado por Satanás. De inmediato, ella tiene su lóbulo frontal desconectado. Estas decisiones se pueden tomar en cuestión de segundos. Y en cuestión de 2 a 3 minutos, según el doctor T.B. Mulholland, el demonio o el mismo diablo en persona le desconecta su lóbulo frontal y literalmente queda en las garras del enemigo. Aquí vamos a la columna superior acá. Esta madre embarazada, hipnotizada, se ha vuelto una marioneta en las manos de Satanás. Ha perdido su libertad y no sospecha absolutamente nada. La contemplación pasiva, la concentración excesiva y la mirada estática o la visión estática son evidencias de que está hipnotizada. Aunque no en todos los casos tiene que tener estos 3 síntomas para estar poseído por el demonio. Vamos a dejar eso bien claro. Ya vamos a entrar en más detalle más adelante. El testimonio de Jesús advierte: todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. Llega uno de estos mensajes al celular. Lo envió a alguien de la iglesia. Esto ya lo expliqué, pero quiero enfatizarlo porque el celular es lo que está más tiempo con los hijos de Dios. Ya la imagen de la pantalla muestra que no es recomendable ni siquiera ver 1 o 2 segundos de esa cosa. Pero bueno, la curiosidad, allí hay una tentación y detrás de toda tentación hay un demonio o el mismo Satanás. Bueno, pero le da ver allí, lo toca la pantalla y comienza a rodar. Ya los primeros 2, 3, 4, 5 segundos es una música sensacionalista, infernal, llena de emocionalismo y el deseo por continuar viendo va aumentando. Si es un hijo de Dios que ya entendió esto y que ya escuchó esto y tiene conexión, línea directa con el cielo, puede tomar una decisión en esos primeros segundos. No mira y paró allí, para el video y lo borra de su celular. ¿O no? Si no lo hace, espera más unos segundos y se ve cada vez más interesante
y cada vez más emocionante y más excitante y nuevo, o tal vez no tan nuevo, ya vio muchas cosas parecidas varias veces atrás, va a tener su lóbulo frontal desconectado y va a perder la línea directa con el cielo. Vamos a seguir leyendo. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. En esos segundos tomó la decisión de que Dios no tomaría el control de su mente a través del Espíritu Santo, aunque no lo haya visto de esa manera. No es su propio dueño. En la lista de los frutos del Espíritu tenemos el dominio propio. El dominio propio no es que yo me domino a mí mismo, sino que el dueño de mis emociones, sentimientos, de mi voluntad, de mi conciencia, de mi mente, es Dios a través del Espíritu Santo. Pero ya no es su propio dueño, el Espíritu Santo tuvo que irse. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Y esto a través de un folleto que le llegó, de un libro, de una revista. No le es dado ver la belleza de la verdad. ¿Por qué? Lea cuidadosamente. Porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Mira dónde está esto. En el maravilloso libro, lo más bello que ella escribió, El deseado de todas las gentes, capítulo La luz de la vida. ¿Cuán serio? Voy a mirar aquí 22 minutos. Perdón, es que a menos que coloque algo aquí no se ve cuántos minutos llevo de filmación. ¿Cuán serio es lo que estamos estudiando? ¿Cuán delicado? Una enfermedad mental llamada la epilepsia fotosensible es el nombre que le dieron los científicos, los neurólogos, epilepsia fotosensible. La epilepsia fotosensible, nombre dado por la ciencia, la cual es ocasionada de forma exclusiva por la exposición a la programación profana de la televisión, a videogames o a videos de dibujos animados. Ahora, esto lo escribí hace muchos años, o a videos de celulares, o a la programación por internet. No es otra cosa que la posesión de demonios. La mayoría de los pacientes de esa enfermedad son niños. El caso del Japón. No lo había mencionado, o tal vez lo mencioné sin el énfasis que le voy a dar en este momento, pero los videojuegos son mucho más letales y mucho más altamente satanizados que la programación televisada más altamente satanizada, los videojuegos. El caso del Japón. Bueno, ya mencionamos que el Japón es el país que produce los dibujos animados, programas de dibujos animados más descarados, más abusivos, más altamente satanizados. Pues bien, hace muchos años el Japón produjo
no voy, ni siquiera voy a decir el nombre. Gracias a Dios que tampoco me acuerdo el nombre ahora. Produjo una programación de dibujos animados que se transmitía por la televisión para todo Japón y fue la serie de esos dibujos animados la de mayor éxito que hubiese tenido cualquier otra serie. Por la audiencia ellos lo medían y parecía ser que 90, 95, 98% de los niños de Japón estaban viendo esa serie. Y en una ocasión, en uno de los programas, en muchas aldeas, ciudades de Japón, se mencionan, se registran, por lo menos se comprobaron más de 700 casos, pero podrían muchos no haber denunciado y no haber sido registrados, o sea que podrían haber sido muchos más. Más de 700 niños comenzaron a dar alaridos de terror mientras estaban viendo ese programa de dibujos animados. Y se retorcían en el suelo con los ojos volteados hacia atrás, blanqueados y espumando por la boca. Como los japoneses tienen una religión pagana, que es el budismo, y son altamente intelectuales, ellos dijeron, epilepsia fotosensible, vamos a llevarlos al hospital. 3, 4 adultos entre las enfermeras o los enfermeros y el médico tenían una tremenda dificultad para controlar, para inmovilizar el cuerpecito pequeño de niños de 4 a 10 a 12 años. Bueno, debieron haber de pronto otros mayores de 12 años también. Imagínate 4 adultos con tremenda guerra, tremenda batalla para inmovilizar un cuerpecito de un niño. La única solución que encontraron, porque por lo visto no había por allí un cristiano que les dijera, eso es posesión de demonios. Un cristiano que tuviera línea directa con el cielo y que en el nombre de Jesús reprendiera a los demonios, no había por allí. La solución, una jeringa con un somnífero poderoso para dopar a esos pobres niños y dejarlos bloqueados, dopados, inconscientes, en otras palabras. ¡Qué horror! Acuérdate que uno de los capítulos que vamos a tener va a ser acerca de los dibujos animados. Bueno, ya continuamos con este capítulo 13, titulado Desde el vientre materno. Ya están comenzando a llegar las cigarras. Bueno, ahí están las cigarras cantando, pero también hay algunos pajaritos que todavía están cantando. Ya regresamos.